Helmut Marko es un tipo que siempre que habla causa polémicas y que ha defendido a Verstappen hasta de lo indefendible, ¿no? Ya que sabemos que es su piloto que es quien lo ha traído a la Fórmula 1 y quien lo ha bancado en absolutamente todo, llegando al momento o llegado al detalle de que Max Verstappen tenía una cláusula en la que si Marco dejaba Red Bull, él podía dejarlo. A ese límite o a ese nivel ha llegado la relación entre Marco y Verstappen. Pero el asesor de Red Bull, tras lo sucedido en el Gran Premio de España, atacó a su piloto y le dio bastante duro. Así que vamos a estar detallando qué fue lo que dijo, porque sin dudas terminó bastante acalorado el Gran Premio de España. Tanto que poco se ha hablado de que hubo otro 1-2 por parte del equipo McLaren. Y el asesor Helmut Marko admitió que estaba desconcertado por la toma de decisiones de Max Verstappen mientras se desataba el infierno durante las últimas vueltas del Gran Premio de España, en lo que él dijo que fue un momento decisivo, eso que sucedió tras el safety car que desencadenó la carrera de Verstappen, o la locura, mejor dicho, de Max Verstappen cuando perdió el tercer lugar ante Leclerc justo detrás del reinicio del safety car en la entrada a la recta, que también poco se habla de esa gran salvada que metió Max con neumáticos duros sin temperatura, que se le puso completamente de costado el coche y no terminó en el muro porque es Max Verstappen, pero le terminó costando la tercera posición, perdón, de cara a la curva 1, y también ese contacto con Russell que desencadenaría todo lo que pasó después, ya que recordemos que George Russell intentó aprovechar eso también y tirarse por dentro en la curva 1, pero lo que pasó es que el británico pierde un poquito el control del monoplaza, se le pone de costado, corrige, lo toca Max, Max corta la curva 2, queda por delante. Y ahí es donde el equipo Red Bull después le da la orden a Max Verstappen de que le devuelva la posición a un George Russell, porque temían de que le cayera una sanción al piloto neerlandés. Y ahí es donde Max Verstappen realmente no estaba de acuerdo con eso, porque él tenía razón. Él decía y conoce muy bien la regla de que Russell lo toca, lo obliga a salirse de pista, y que Russell estaba con el coche descontrolado, algo que incluso después la FIA confirmó de que no iban a penalizar a George Russell. Pero ¿qué pasó después? Max Verstappen terminó cediendo a la petición de su equipo, lo dejó pasar de manera momentánea a Russell llegando a la curva 5 y aceleró, ni bien lo había pasado, no de manera completa. George Russell aceleró, lo terminó impactando a Russell en la rueda delantera derecha. Tuvo suerte de que ambos pegaron con los neumáticos, porque donde iba un poquito más adelante o más atrás dañaba un alerón o le dañaba el alerón a Russell y se complicaba aún más la carrera por ahí para el piloto británico, porque ahí ya se la complicó Max Verstappen, que debido a esto le cayeron 10 segundos de sanción y 3 puntos en la superlicencia, quedando a uno de un race ban. El piloto neerlandés, que sabemos que esos puntos, los primeros dos recién se van a eliminar después del Gran Premio de Austria, así que en los próximos dos fines de semana de Gran Premio, que van a ser Canadá y el Gran Premio de Austria, Max Verstappen no puede ser penalizado ni con un solo punto, ni siquiera estorbar a alguien en clasificación, porque corre riesgo de perderse un gran premio. Después que la FIA lo aplique, no, ahí ya es otra cosa y ya es tema del ente regulador, que sabemos muchas veces tiene en cuenta el apellido a la hora de sancionar. Pero volviendo con toda esta polémica, con todo lo que causó la furia de Max Verstappen, habló justamente el asesor Helmut Marko y dijo lo siguiente. En la recta diría que Leclerc chocó contra el coche de Max. Luego llegó la situación con Russell cuando este lo intentó adelantar en la curva 1, pero se salió de la pista, y hay que decir que Max conoce el reglamento al detalle. Inmediatamente dijo: oye, estaba fuera de control y por eso tuve que salirme. Max levantó el pie del acelerador, así que todos asumimos que estaba dejando pasar a Russell, y de repente aceleró de nuevo. No sé qué tipo de error de cálculo o proceso mental estaba pasando, y entonces, como dicen, se desató el infierno. Ya ha habido problemas en el pasado, fue innecesario y se perdieron muchos puntos, pero debido a todos los incidentes y las malas decisiones que lamentablemente sucedieron, las emociones simplemente lo dominaron. Bien, ahí están las palabras de Helmut Marko hablando de toda esta situación. A ver, lo primero, que él dice que Leclerc lo chocó a Verstappen en la recta, para mí fue al revés. ¿Qué es lo que pasa? Verstappen va por fuera, Leclerc va por dentro. ¿Qué es lo que quiere hacer Verstappen? Verstappen lo quiere ir encerrando hacia la parte interna de la pista y, llegando al momento de frenar, abrirse, para así él poder hacer la curva con el mejor radio de giro, y que que Leclerc tenga poco radio de giro y tenga que frenar más, y ahí ver si puede aguantar la posición. Así que ese contacto, para mí, Leclerc va con con el volante derecho cuando se ve en la cámara a bordo. Eso, para mí, que incluso se investigó, no es sancionable. No fue Leclerc el que lo causó. Después,
que se desató todo el caos y lo dijo incluso hasta Helmut Marko. Las emociones simplemente lo dominaron, hasta lo sorprendió a los propios del equipo de Milton Keynes con todo esto que ha pasado. Pero hablando un poquito de por qué creo yo que fue más que nada también Russell el que desencadenó un poco esto. Ya que hemos visto en el pasado que si hay alguien que puede sacar de quicio o de sus casillas a Verstappen, no es Norris, no es Leclerc, no es Piastri, no es Hamilton, es el propio George Russell, que no es la primera vez que lo hace y ya hubo mucha pica en el pasado y además estos dos no se pueden ni ver después de lo sucedido en el Gran Premio de Qatar en 2024, cuando Russell, recordemos, hizo todo ese escándalo tras la sesión de clasificación para que lo penalicen a Verstappen por obstruirlo en una vuelta de enfriamiento donde Russell acelera detrás de él y volantea para esquivarlo, y ahí es donde Max Verstappen dijo, ¿no?, que él le perdió todo el respeto y que lo habían penalizado de manera injusta, y en aquel momento lo analizamos, no tenía sentido esa penalización que le cayó a Verstappen de un solo puesto, era invirtieron la posición entre él y Russell, algo, bueno, que la FIA siendo la FIA, ¿no? Verstappen, tras todo esto que pasó, volviendo al tema de Barcelona, emitió una disculpa en las redes sociales, bueno, disculpa entre comillas, ¿no?, por una acción antideportiva, clasificándola de incorrecta, diciendo que no debería haber sucedido. Marco estuvo de acuerdo también con la penalización de los 10 segundos de los comisarios, bromeó diciendo también que admitir que Verstappen se disculpe no es algo fácil, pero como dijimos, en realidad no se terminó disculpando, terminó sacando un comunicado prácticamente. Y además, si hay algo que no dijo fue que haya sido un error de cálculo. Dijo que fue un exceso, dado a entender de que fue a impactarlo, supongo cobrándoselo de la curva 1 en esa curva 5. Red Bull también optó por no tener una larga sesión informativa tras lo sucedido el día domingo por la noche, porque Max estaba muy enojado, se fue directamente a Praga a firmar una publicidad, ¿no?, con Heineken. Y bueno, con razón tampoco hubo una charla informativa tras el Gran Premio. El equipo no solo que lo liquidó con la estrategia sobre el final, poniéndole los neumáticos duros, cuando ya lo hemos analizado varias veces eso, que no tenía ningún sentido, lo hubiera dejado afuera, tenía un neumático blando de 8 vueltas o incluso tenían uno blando usado, que era el que había usado Max para ir a la grilla previo al Gran Premio, que es donde dan vueltas para probar cómo está el coche, que tenía 6-7 vueltas. Podrían haberle colocado ese también, que era una situación similar. Yo lo hubiera dejado fuera, incluso hasta Horner después lo dijo, viendo lo que pasó, probablemente deberíamos haberlo dejado fuera Max con los neumáticos blandos usados, ¿no?, para por lo menos terminar en el podio y sacarlo de todo ese caos y ese relanzamiento con unos neumáticos duros que no pueden entrar en temperatura. Pero todo esto lo puso en esa posición en la que desató todo el caos sobre el final. El equipo además lo obligó a devolver una posición cuando no debía. Y gracias a todo lo que pasó, Max terminó en la 10ª posición, perdió 24 puntos con Piastri, quedando 49 del líder del mundial, con sus chances muy complicadas y un monoplaza que cada vez está más lejos, incluso después de esta directiva técnica donde Red Bull esperaba descontar entre una décima y décima y media. No solo que no descontaron, sino que dio la sensación de que estaban más lejos. Recordemos que no es la primera vez que Red Bull le termina costando puntos a Max. Le pasó en la sprint de Miami, donde lo largaron en boxes contra el coche de Antonelli, costándole 6 puntos en aquel momento que tenía en el bolsillo, porque esa tercera posición de la sprint la tenía justamente ya sin inconvenientes y le terminaron costando, cayendo a fuera de los puntos por esa penalización de 10 segundos que le dieron. Ojo, nada de esto justifica lo que hizo Max en España, pero lo que quiero ir son dos cosas. Primero, que Red Bull ya no es ese equipo que nunca se equivocaba, que hacía las estrategias completamente perfectas, aunque creo que la estrategia de ir a 3 paradas comparada con la de 2 paradas de McLaren fue buena, porque terminó metiendo presión de manera constante al equipo McLaren, lo terminó perjudicando al safety car, iba a terminar el podio más cerca, yo creo que si iba a 2 paradas como ellos, iba a terminar más lejos en cuanto a la diferencia, incluso corriendo riesgo con Leclerc, pero me parece que la estrategia fue acertada viendo la degradación superior que tiene ese Red Bull comparado con el McLaren, que cuida muy bien los neumáticos. Y segundo, que una lucha entre Max y Russell por el mundial sería una absoluta locura. Hay que recordar que, como dije al principio, McLaren hizo el 1-2 en el Gran Premio de España y nadie ha hablado de eso. Todo el mundo se ha enfocado en el caos y lo que ha pasado entre Max Verstappen y George Russell. Es una absoluta locura y es el piloto que, como dijimos, lo puede sacar de quicio de momento, y creo que Russell, sobre todo la temporada que viene, puede tener el coche a batir, ¿no? Ahí veremos qué es lo que pasa, pero yo tengo dudas sobre todo en 2026 con Red Bull. Cada vez que se encuentran en pista estos dos puede haber problemas y se ha visto nuevamente en el Gran Premio de España. Así que analizando un poquito la situación, como dijimos, Marco crítico contra su piloto, diciendo que se salió de las casillas, que realmente hizo algo que nadie esperaba, y es muy raro.
verlo a Marco criticando a Max Verstappen, que como dijimos ha defendido hasta lo indefendible del piloto neerlandés. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.